tu filosofía y apariencia es muy diferente de lo que yo conozco. Estoy seguro de lo que estoy viendo. Tú eres un Sahayilla. Sahayilla, 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 Sahayilla. Basado en la información que manejo y conozco, la filosofía de los Sahayillas está muy por encima de mi comprensión sobre Gaudiya Vaishnavismo y su historia. Por tanto, el título no es algo que corresponda a mi persona. Frente a la ignorancia, el silencio es prudente. Jai Shri Radhe Shyam. Bienvenidos. Posiblemente uno de los textos más interesantes que he tenido la oportunidad de estudiar en esta vida es la novela de Hermann Hesse llamada Siddhartha. No por la profundidad en términos Gaudiya Vaishnav, en términos de Lila, Krishna Lila, Braj Lila, ni respecto a los secretos esotéricos de la filosofía, pero es un texto interesante debido a que muestra el camino iniciático de los místicos. Cuando estudiamos historias de grandes maestros, todos tienen una veta en común, tienen una forma común de realizar ciertas cosas, y ese común es cómo ellos llegan hasta donde llegan. ¿Cuál es el camino que la vida, que Mahamaya, que la gran ilusión universal, que la energía universal del mundo material, la conciencia detrás, ha puesto por sobre ellos para de alguna u otra forma llevarlos hasta la puerta clave, donde se encuentran con la gran verdad, una gran verdad que es absoluta, que es ilimitada, al mismo tiempo trascendente y al mismo tiempo eterna en sus manifestaciones. Estudiaba hace poco un texto llamado Los Panchasakas, los 5 amigos de Orissa, donde relata la historia filosófica de cómo el Gaudiya Vaishnavismo y el Vaishnavismo en general fue adoptado en Orissa, lo que conocemos hoy en día como Jagannath Puri, donde hubieron algunas figuras principales que hicieron que el Gaudiya Vaishnavismo fuera posiblemente y sea uno de los movimientos espirituales más grandes de todo Orissa. Hablamos de millones de personas. Solamente Orissa pudiera ser considerado como un país en sí mismo. Tienen su propia lengua, el Orissa, que tiene rastros de sánscrito tal como el bengalí, pero una forma de escribir, de hablar diferente. Orissa fue el lugar donde Sri Gauranga Mahaprabhu vivió sus últimos 18 años de vida, donde exhibió el lila más exaltado, el Gambhira Lila, donde estuvieron esas conversaciones interminables en las noches sobre el Krishna Lila, sobre el Gopi Bhav, sobre Radharani, conversaciones tremendas que hasta el día de hoy muy pocos pueden siquiera acceder. El Gambhira Lila es un concepto clave para todos los Gaudiya Vaishnavas que buscan el desarrollo íntegro máximo en esta vida. Debido a ello que en mi viaje a Puri Dham, a Jagannath Puri, hace unos 2 años o 3 años desde la grabación de este video, extraje información, hice entrevistas, conversé con quienes custodian hoy en día el Gambhira, que es una pequeña área que está dentro de Puri, cerca del Jagannath Mandir, y en ese lugar, entonces, investigando, encontré un texto que estaba traducido para nuestra suerte. Lo llevé en ese momento hasta mi hogar, que si recuerdo bien, sí, este era Radhakunda, y entonces realicé las lecturas del Gambhira Lila. Están aquí disponibles en Gaura Sangha. Revisen la lista de reproducción Gambhira Lila. Entonces, Sri Gauranga Mahaprabhu desarrolló su más excelso Lila, donde realmente se pierde en la locura trascendental, se pierde en el amor infinito, en el Mahabhav,
que solamente lo posee Srimati Radharani, Srimati Radhika. Nadie más puede acceder a ese nivel. Bueno, Sri Gauranga Mahaprabhu lo hizo así. Claro, porque él es Radharani en sí mismo. Jagannath Puri tiene una historia de misticismo gigante, porque no solamente ha sido centro de la fe budista, pero también centro de la fe tantrista y de la fe Vaishnava, y obviamente dentro del Vaishnavismo de la fe Gaudiya, porque Sri Gauranga Mahaprabhu vivió en esa área. Como decía, desarrolló su lila más excelso. Pero existieron, post Mahaprabhu, existieron otros Vaishnavas que también hicieron y ayudaron en gran parte a que la filosofía de Sri Gauranga Mahaprabhu se mantuviera y se estableciera en Orissa, así como otros Vaishnavas en otras regiones del mundo, podemos decir. Y estos personajes fueron 5 amigos llamados los Panchasakas, que tienen una historia bastante entretenida, interesante de estudiar y en cierta forma diametralmente opuesta a todo lo que nosotros esperamos de un Gaudiya Vaishnava, un seguidor de Sri Gauranga, debido a que ellos tenían una forma filosófica diferente a lo que conocemos hoy en día como Gaudiya Vaishnavismo. Cuando digo Gaudiya Vaishnavismo me refiero a la filosofía de Sri Gauranga Mahaprabhu, tal como es enseñado por las diferentes parivars, como Advaita Parivar, Gadadhar Parivar, Nityananda Parivar, etc. Pero no me refiero a ISKCON ni a Gaudiya Math, ya que la filosofía de ellos es un poco diferente, bastante diferente a la filosofía original de Sri Gauranga Mahaprabhu, debido a que la filosofía de Sri Gauranga Mahaprabhu tiene como meta el Gopi Bhav. La filosofía de Gauranga Mahaprabhu, así explicada y enseñada por los Goswamis de Vrindavan, tiene como búsqueda el Manjari Bhav, opuesto a lo que dice ISKCON y a la búsqueda de ISKCON, debido a que en las propias palabras de Swami Bhaktivedanta, cuando le dijeron a él qué es lo que usted quiere ser o cómo usted se ve en el Braj Lila, en el Vrindavan Lila eterno, como ellos llaman Goloka, y Swami Bhaktivedanta dijo que él tenía el deseo de ser un Gopa, que así es como él se visualizaba en Braj Lila, un Gopa. Esto no tiene nada que ver con el Sri Gauranga Bhav, Radha Bhav, Manjari Bhav, Gopi Bhav. Son líneas diferentes. La búsqueda es diferente. Si bien el personaje central es Radha y Krishna, para los Gaudiya Vaishnava, Radharani es aún más importante, es mucho más importante que Krishna. Pero para ISKCON, Krishna es más importante, debido a que ellos están creados desde la filosofía que inauguró Bhaktivedanta Swami con este sentimiento de Gopi Bhav, donde obviamente Krishna es la figura principal. Pero para los Gaudiya Vaishnava, así para Sri Gauranga y sus asociados íntimos, Srimati Radharani es primero. Primero es Srimati Radharani y luego Krishna. Si vemos la filosofía Gaudiya de forma original, tradicional, tenemos primero la adoración a Sri Nityananda Prabhu, luego es la adoración a Sri Gauranga Mahaprabhu, luego entramos en Braj Lila y podemos adorar y servir a Srimati Radharani, y debido a ello podemos adorar y servir a Krishna. No es al revés. Entonces estos 5 amigos de los que hablaba en Jagannath Puri, los Panchasakas, ellos tienen una filosofía diferente y que en cierta parte fue historia dentro del Gaudiya Vaishnavismo. Si bien es una filosofía más o menos extinta, todavía quedan rasgos y algunas cosas interesantes a notar. Esas líneas filosóficas, como fueron nacidas en Jagannath Puri, obviamente absorbieron todo tipo de vestigio religioso filosófico del área. Y recordamos que luego de la desaparición del Buda Gautama Siddhartha del planeta Tierra, Jagannath Puri fue un centro budista muy importante. Que al mismo tiempo se fusionó con la filosofía Shakta, los adoradores de Madre Kali, del tantrismo y de Shiva, el gran Vaishnava. Entonces se creó una especie de fusión entre budismo, tantrismo y Gaudiya Vaishnavismo. Una fusión muy extraña que por lo demás en la historia reciente, no de todos los tiempos, reciente, no más de 100 años, se ha catalogado como la filosofía de los Sahayiyas.
Los Sahayas es una línea tantrista que descienden desde los budistas y que está incluida en el budismo, en cierta parte del budismo, que tiene que ver con la superación y purificación de todos nuestros deseos básicos, la transmutación de la energía. Ya vemos podemos, los que han estudiado esoterismo, interesados en las áreas ocultas de las ciencias de la humanidad, sabrán que en Europa existía un movimiento llamado la alquimia. La alquimia entonces buscaba transformar el oro, las piedras, el hierro en oro. Tener la capacidad de poder transformar lo más bruto y básico en la máxima gema. Esto es exactamente lo que los sahayanas buscan. Todavía existen, no en Gaudiya posiblemente, pero buscaban. Y los sahayiyas era transformar las energías y los deseos en una gema. Entonces ellos tenían la idea de que nuestros deseos, nuestra lujuria material, nuestros deseos del mundo por el mundo material, entonces eran energía condensada, que estaba mal enfocada y que podía y se podría transmutar entonces. Y de esas piedras y de ese hierro, ¿qué podemos extraer? De la lujuria material. Lujuria no se refiere a deseo sexual. El deseo sexual es lujuria, pero el deseo de poder y respeto también es lujuria. El deseo de comer más de lo necesario también es lujuria. El deseo de obtener beneficios materiales de cualquier tipo solamente por tenerlos también es lujuria. Lujuria es un concepto amplio. Entonces esa lujuria, kama, los deseos, al momento de quemarlos en el fuego del yoga, la transmutación daría como resultado prema, que es en realidad lo único que los Gaudiya Vaishnavas buscan. Entonces ahí hubo un movimiento, una secta que en algún momento tuvo bastante fuerza, donde pensaban que toda esta energía y esos deseos que habían se podían transformar en el fuego del yoga, del misticismo, de la práctica del mantra, del pranayama, de las diferentes disciplinas secretas, se podían transformar entonces en prem. Hoy en día, los gaudillas y la filosofía dice que nosotros podemos obtener prema básicamente de dos formas. Una es que el prema sea entregado por Sri Guru directamente al corazón del practicante del sadhaka. Otra forma es que por constante práctica sadhana vamos a purificar nuestro corazón, y con un corazón puro, con penitencia y práctica austeridades, con intención, entonces por kripa, por misericordia, ese prema, ese amor puro, trascendente, va a comenzar a manifestarse en el corazón del sadhaka. Ambos, tanto entregado por el Guru como auto-manifestado, son kripa. ¿De quién? De Sri Radha, Sri Ji. Es kripa de Radharani, es misericordia de Radharani, como sea. Pero tienen formas de llegar hasta el sadhaka que son vertientes o caminos diferentes. Un camino es simplemente Sri Guru, pero para esto no es cualquier Guru. No es cualquier gurú. Hoy en día, gurú es por tradición, porque el papá era gurú, y yo soy gurú, y mi hijo es gurú, y son todos gurús, da lo mismo si tenemos preparación o no. Si tenemos comprensión, si tenemos realizaciones, da lo mismo. Muchas veces gurús también se hacen porque han servido más años en un ashram y llega el momento en que el maestro anterior muere, deja el cuerpo, y entonces quien estuvo más cerca sirviendo y conoce todo, cómo funciona el ashram, entonces comienza a dar iniciación para continuar la línea. Bueno, esto es normalmente lo que vemos hoy en día como gurú, pero cuando me refiero a un gurú que puede entregar prema directamente, no me refiero a un gurú como un ser humano común y corriente, que por ese motivo está en esa posición, por temas casi administrativos, hay que decirlo. No estoy hablando de ese tipo de gurú, estoy hablando de siddhas, siddha mahatmas o mahapurush, siddha mahapurush. Siddha Mahapurush son muy pocos y contados con los dedos de una mano en toda la historia de la humanidad los que van a aparecer. Y en Gaudiya Vaishnavismo sí han habido un par de Siddha Mahapurush, siendo uno de ellos Sri Radharaman Charandas Dev, un Mahapurush. Los Mahapurush Siddhas son todos Nitya Siddhas, eternos asociados a Srimati Radharani y Krishna en el Nitya Lila, Nitya Lila, en Shri Nitya Vrindavan, en el eterno Vrindavan, no el Vrindavan de la tierra que se manifiesta y desaparece, pero en el eterno, el cual está siempre presente,
y nunca sufre ningún tipo de mutación o contaminación. Entonces, un Siddha Mahapurush o un Siddha Mahatma, un alma perfecta que nunca ha conocido la ignorancia, un alma perfecta que se ha manifestado en esta tierra, o un Siddha Mahatma que se ha manifestado en esta tierra para la bendición de todos los seres, como tú y como yo. Entonces ellos sí, los Siddhas, tienen la posibilidad de infundir sabiduría completa, perfecta, prema, al sadhaka simplemente por una de las tres formas, tal como lo hizo Sri Gauranga Mahaprabhu, tal como lo hacía Sri Radharaman Charandas Deva. Simplemente ellos, por mirarte, tú vas a obtener el prema. Simplemente ellos, por tocarte, tú vas a obtener prema. Simplemente ellos, por darte una palabra, decirte una palabra, tú vas a obtener prema, de forma directa, sin práctica. Esa es la misericordia más grande, poder encontrarse en estos universos con un Siddha Mahapurush, con un Siddha Mahatma. Esta es la misericordia más grande. Entonces, ellos pueden hacerlo así. Y esto lo vemos en el caso de Sri Gauranga Mahaprabhu. Sri Gauranga Mahaprabhu tocaba a alguien y esas personas caían en éxtasis. Crédulos o no, que creían o no creían, caían en éxtasis y se volvían devotos puros, como Yagai Madai, por el tacto, por el simple toque de Sri Nityananda. En no tiempo se volvieron de lo peor, en grandes santos, recordados hasta el día de hoy en la orilla del Ganges. Exactamente lo mismo hacía Sri Radharaman Charandas Dev. Simplemente por mirar, por decir una palabra o por tocar a alguien, las personas comenzaban a girar, a rodar en el suelo, comenzaban a saltar, a gritar. Hari, 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 cantaban. Musulmanes, científicos, contrarios, quien sea que se cruzara con la misericordia de Sri Radharaman, entraban en éxtasis. Entonces el sadhaka, el practicante, tú, yo, que se encuentra con un Siddha Mahapurusha en su vida, entonces tiene el éxito asegurado. De lo contrario, nos toca, o a algunos, muchos les toca, tomar iniciación por simple regulación de legalidad, podemos decir. Les toca tomar iniciación con un guru y que no es un Siddha Mahatma, no es un Siddha Mahapurush, y entonces necesitan hacer una fuerte práctica, un fuerte sadhana para ir purificándose paso a paso. Entonces, cuando ese momento de purificación en el corazón, en la mente, en la acción, en la palabra, llega, cuando estamos alineados, como se dice, perfectamente en la conciencia divina, entonces Sriji, por misericordia, puede hacer aparecer, manifestar Prem desde el corazón. Entonces esas son las dos formas que nosotros tenemos hoy en día para obtener Prem. Pero este grupo que estoy hablando, esta secta extinta que existió en Orissa en aquellos tiempos, pensaban que a través de la práctica del misticismo se podía lograr Prem. Y seguramente algo tendrán de razón, ya que por algo existía. Nadie cree algo simplemente por creerlo, porque me dijeron. Hay que ver pruebas. Entonces ahí se ven los maestros, discípulos, el Vav, el corazón, cómo actúan, cómo piensan, cómo hacen, cómo hablan, cómo caminan. Una persona inteligente se va a fijar en estos detalles sobre algún maestro o sobre alguna enseñanza. Y eso va a conllevar a entender, y creo yo, honestamente, que aunque no sea algo autoritativo, autorizado en Gaudiya Vaishnavismo, creo que esa secta de los Sahayanas Vaishnavas, llamados Sahayiyas, algo de verdad debían tener, ya que su concepto, y esto es lo más criticado normalmente por los movimientos puritanistas gaudillas o Vaishnavas, lo más criticado era la práctica de la vida sexual. Pero recordemos que ellos venían desde el budismo Sahayan, budismo tántrico, budismo de alta magia, de alto ritual, de alta sadhana, un budismo de alto misticismo que había sido mezclado para aún hacer la enseñanza más profunda y la práctica más profunda con la doctrina tántrica, que es explicada y enseñada por Shiva, Mahadev, el más grande de los devas, de los dioses, y el más grande de los Vaishnavas. Por tanto, no podemos decir que el tantrismo sea algo erróneo. ¿Que es diferente a nuestro camino? Sí, pero no podemos quitar la validez que tiene en sí misma, porque eso sería criticar a Shivadev, a Mahadeva, a Bholenath, y eso es aparat. Criticar a un Vaishnava es aparada, y criticar a Shiva, que es el más grande de los Vaishnavas, es una maha aparada. Entonces, estos Vaishnavas, los Sahayiyas,
sahayanas decían que a través de la práctica de ciertos rituales podíamos transformar nuestra lujuria en prem. Y eso se hacía obviamente entre un sadhaka y una mujer practicante. Pero estudiando también sobre ese tema me encontré con varias cosas interesantes que normalmente lo que la crítica hacia ellos no conoce ni sabe. Primero, en la gran historia, desde dónde viene todo ese movimiento y cómo se fusiona con el Gaudiya Vaishnavismo, que es una historia sumamente interesante, voy a tratar en otro video. Y lo otro que es muy importante es que para llegar al punto de hacer ese tipo de prácticas de transmutación de energía, de transformar las piedras en oro, esa transmutación mística no era para todos. Solamente algunos sadhakas avanzados, avanzados podían llegar a esa práctica. Había un proceso iniciático, práctica, peldaño a peldaño, hasta llegar a ese punto, y en ese punto se revelaba a través del gurú, se revelaban las prácticas que debían hacer, y entonces ahí se elegía a una mujer, el hombre se elegía con una mujer que estaba al mismo nivel espiritual, en la misma plataforma de práctica, para que hicieran este ritual de transmutación energética. Ahora, como toda práctica tántrica, la práctica tántrica no es para siempre. La práctica tántrica es para lograr un propósito y luego sigues evolucionando. No es para quedarse ahí. En Gaudiya Vaishnavismo, por ejemplo, nosotros tenemos Mahamantra Hare Krishna y esta es nuestra práctica de por vida. Japa Hare Krishna Hare Ram, como dice el Updesh Mantra, la gran instrucción para los gaudillas. El Updesh Mantra dice: Vayonita y Gaura de Sham, Japo Hare Krishna Hare Ram. Japa Hare Krishna Hare Ram. Esta es nuestra práctica, ¿verdad? Esta es toda nuestra práctica. No es que nosotros vamos a obtener una iniciación y ya dejamos el Japa Hare Krishna Hare Ram y la adoración a Nitai Gauranga Radha Sham y vamos a un siguiente nivel donde hay otra cosa que aún no conocemos aquí. No es así. Nuestra práctica es eterna así. Pero para ellos, para los tantristas, no es así. Ellos usan el yantra y el mantra tantra hasta cierto punto. Cuando cruzan ya esa senda, ese camino, cuando cruzan esa puerta, ya lo dejan atrás y siguen avanzando. Entonces para los sahayanas era lo mismo. También esa práctica de sexualidad y transmutación era solamente una etapa que no todos, como decía, podían lograr, pero solamente ciertos iniciados, ciertos sadhakas podían llegar a ese punto. Y entonces, por autorización del gurú, podían comenzar esa práctica hasta que logran la transmutación. ¿Cuánto demoraban la transmutación? Eso no es algo que yo conozco, porque son secretos gurú-discípulo. Pero por el estudio que he hecho sobre estos temas, puedo decir que esas prácticas no se extendían por largos tiempos en la vida de un sadhaka. Y luego de ello, se entraba a lo que ellos decían el Mahabhav. Cuando esa transmutación energética existía, se podía literalmente quemar en amor trascendente, en amor cósmico, en amor divino, todos los deseos materiales. Y de esa forma, entonces pasabas al siguiente nivel y entrabas en Mahabhav. Es realmente sorprendente pensar sobre todo esto. Ahora, que quede bien claro, yo en lo personal, estos estudios los he hecho con la simple intención de realmente saber, entender quiénes son los sahayeyas y no dejarme llevar por las olas de Mahamaya, de ignorancia, de oscuridad, de Kali Maharaj sobre algo que no conozco. De hecho, cada vez que he estudiado aquello que me han criticado socialmente, me he encontrado con grandes verdades. Me he encontrado con verdades reveladoras. Me he encontrado cada vez que estudio algo que la gente teme, me he encontrado con alguna verdad tremenda. Y es justamente a eso a lo que las personas temen. Esto en realidad es un grano de arena en una playa entera sobre lo que el movimiento sahayana fue. Si bien esto no es una filosofía o un pensamiento autorizado por nuestros purvacharyas como Rupa Sanatana o Chaitanya Charitamrita, hay que decir, tal como cada secta, cada grupo, y cuando digo secta no lo digo de forma peyorativa, es un pequeño grupo que difiere de la masa de fe, tiene su propio punto. Por ejemplo, los Gaudiya Vaishnavas somos una secta dentro del Vaishnavismo. Vaishnavismo no es Gauranga Mahaprabhu.
solamente. En Vaishnavismo hay diferentes escuelas. Gaudiya Vaishnavismo es una secta. Entonces los sahayanas, sahayiyas, son una secta que existió en algún tiempo y espacio dentro de Gaudiya Vaishnavismo. Como decía, si bien esa filosofía y los puntos de vista que ellos tienen no están autorizados por nuestra filosofía Gaudiya Vaishnava, ni los escritos de los Goswamis, que son la Biblia para nosotros, tengo que decir que al mismo tiempo ellos, los sahayanas, así llamados los sahayiyas, Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, ellos tenían sus propios escritos también, dentro de los cuales se explicaban ciertas cosas tremendas. Algunas de ellas no las puedo revelar en un video público. Mis hermanos de Gaura Sangha me pueden preguntar de forma privada en las lecturas de sábado. Por lo demás, todos los sábados a las 8 de la mañana estoy dando lecturas vía Zoom. Si estoy en India o en cualquier parte del mundo, estoy dictando lecturas todos los días sábados a las 8 de la mañana y todos son bienvenidos. Escríbeme a gaurasangha@gmail.com o anda a gaurasangha.org para tomar contacto y participar de las sesiones de sábado. Entonces ellos tenían textos que acreditaban su filosofía. Obviamente nadie va a creer algo que sabemos que está mal de inicio. Tiene que haber algo. Y esto es lo importante, tiene que haber algo. De la misma forma que los musulmanes o los cristianos o los ateos pueden criticar la filosofía Gaudiya Vaishnava, la critican porque simplemente no conocen, ellos deberían pensar, pero los Gaudiya Vaishnavas o los Vaishnavas deben tener algo para creer en eso. ¿Cómo los practicantes van a creer en algo sin sentido? No, debe haber algo. Con los sahayanas pasaba lo mismo, había algo. Tenían ciertas verdades, tenían ciertas cosas que ellos conocían y que los demás no conocían posiblemente. Y muchas evidencias que aprobaban la filosofía de ellos han sido obviamente quemadas en la hoguera del tiempo porque no son cómodas ciertas verdades. Una de esas cosas, por ejemplo, el gran escritor de la biografía de Sri Gauranga Mahaprabhu. Si bien hay varias biografías de Sri Gauranga Mahaprabhu que son todas maravillosas, como la de Sri Vrindavan Das Thakur, Sri Chaitanya Bhagavatam, pero la más importante biografía es la biografía llamada Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Charitamrita de Sri Krishna Das Kaviraj. Sri Krishna Das Kaviraj también desarrolló su familia espiritual, guru-discípulo, su parivar, Krishna Das Kaviraj, en la cual uno de sus discípulos fue uno de los principales maestros y escritores de la filosofía sahayiya. Uno de sus discípulos. Y este discípulo no fue rechazado por sus hermanos espirituales descendientes o por su propio guru, Sri Krishna Das Kaviraj. Este es un detalle no menor a observar. Sri Gauranga Mahaprabhu, dentro de todos los textos, Vedas, Puranas, etc., dijo que el texto más elevado que existe y que recomendó estudiar para todos nosotros era, obviamente, el Mahapuran, Srimad Bhagavatam. Pero él mismo estudiaba el Srimad Bhagavatam en alguna parte, sí, en alguna área de su vida, sí, hacía estudio, enseñó. Pero en el lila más elevado de Sri Gauranga, que mencioné al inicio de este video, el Gambhira Lila, ¿qué texto hacía Sri Gauranga que leyeran para él? No era el Srimad Bhagavatam, era el Gita Govinda de Yayadeva, donde aparecen historias de alto ras. Y resulta que Yayadev era el escritor principal que estudiaba la secta de los sahayanas, sahayiyas, Vaishnavas. Ellos también practicaban la renunciación y la vida de votos, de celibato y de desapego de toda contaminación material. Hablo esto porque la palabra esta de los sahayiyas es una palabra muy mal ocupada, muy mal ocupada. Hoy en día es un sinónimo a un practicante fácil. Pero les digo, un practicante fácil es una persona no solamente que no sigue ningún principio regulativo, pero es una persona que es ignorante. Esta secta no lo era, porque para lograr esos estudios y esos conocimientos esotéricos se necesita tiempo y se necesita dedicación. El nivel de renuncia también que desarrollaban en su camino también no es algo fácil ni barato. Entonces, vale estudiar la historia del Vaishnavismo y la historia de las diferentes sectas, las diferentes filosofías y opiniones, para poder tener una opinión concreta sobre a dónde estoy parado
Muchos piensan que el canto de Mahamantra Hare Krishna ha sido siempre desde el tiempo de Sri Gauranga Mahaprabhu, el kirtan de Mahamantra Hare Krishna. ¿Se imaginan esto? Y que los renunciantes se visten de naranjo y los demás se visten de blanco. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa. Y absolutamente no puede haber nada más erróneo que estas ideas. Gauranga Mahaprabhu no cantó Mahamantra Hare Krishna, lo he dejado estampado en decenas de videos, está en mi libro también todas las pruebas. El Mahamantra de Sri Gauranga lo puedes descargar desde gaurasanga.org o busca el link aquí en la descripción de este video. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe y que se dejan llevar por opiniones, y las opiniones, normalmente las opiniones son opiniones erradas. Entonces vale informarse, vale estudiar y leer realmente las cosas, y solamente así podemos saber realmente qué es qué. Porque recuerda que todas las instituciones, los grupos, gurús, etcétera, todos tienen una búsqueda. Siempre quieren quedar ellos como los mejores, como la verdad única y absoluta, y evitar a toda costa que los seguidores dejen de seguirles. Entonces obviamente van a apuntar a todos los demás como algo negativo. Estos son sajayillas, estos son impersonalistas, estos son comerciantes, estos son estafadores, estos son esto, estos son lo otro. ¿Y quiénes son los buenos? Ellos mismos. Qué recomendación más cercana, ¿verdad? Lo dejo hasta acá. Si te gustó esta temática y quieres que traiga más secretos de nuestra filosofía o de nuestra historia, entonces deja tu comentario. Preguntas, respuestas también en comentarios, te leo y te respondo seguramente. Como siempre, le dan me gusta, comparte en tu red social y nos encontramos en la próxima entrega. Adora a Nitai Gauranga, adora a Radheshyam, haz japa del Hare Krishna Hare Ram, Vayo Nitai Gaur Radheshyam, Japo Hare Krishna Hare Ram. Hasta la próxima.